Buenos días. Hoy tengo el placer de dar la bienvenida a Julian Asgalt. Es un youtuber cripto que fundó el canal Swissborg Mania, que tiene más de 11.000 suscriptores. Vamos a hablar de calidad de vida, de criptomonedas, de inversiones, pero también vamos a descubrir un poco más lo que se esconde detrás de este personaje. Entonces, Julian, gracias por dar de tu tiempo. Y esta mañana, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vas? Bueno, si te soy sincero, hemos tenido una noche muy complicada, pero vamos bien, vamos bien. A pesar de todo, seguimos sonriendo, todo va bien en nuestra vida, pero sí que la noche fue bastante complicada, muy agitada. Bueno, entonces no has dormido mucho. Exacto. El sueño fue entrecortado mucho, pero tuvimos que reaccionar. Bueno, estoy seguro que lo llevaste muy bien y te agradezco una vez más por estar con nosotros esta mañana en vez de estar durmiendo. Un placer. Entonces voy a empezar con una pregunta muy general, porque a menudo las personas cuando hablamos de inversiones cripto en particular, dicen que no les interesa, no tienen un entendimiento de que es un medio para obtener otra cosa. Y entonces vamos a hablar un poco de lo que es el objetivo. Para ti personalmente, ¿qué significa calidad de vida? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Qué merece la pena? Bueno, es una pregunta muy buena. Para mí, la calidad de vida significa la libertad. Y detrás de esa palabra muchas personas ponen distintas cosas, pero para mí significa estar libre de hacer lo que quiero con mi propiedad, con lo que es mío. Y nos damos cuenta todos los días de que no estamos completamente libres. Por ejemplo, en un estado como Francia es el caso. No son tanto las obligaciones, pero es el hecho de que en cuanto intentamos algo, se nos lleva una parte de nosotros mismos. Esto es mi sentimiento, porque hay todo un sistema que impone aquí y allá, y en cuando intentamos emprender algo, se ve de inmediato una presencia en nuestra espalda que puede ser bastante pesada. Entonces, para mí, la calidad de vida es exactamente eso, tener la capacidad de poder extraerse de una cierta forma, y esto puede significar irse lejos de esta presión. Y yo lo he intentado esta aventura y irse no es fácil. Y para salir y tener un nivel de vida equivalente al que tendría en Francia, pues se necesitan capitales, dinero. Y que claro, bueno. Entonces para mí la calidad de vida significa deshacerse de todos estos lastres y al mismo tiempo tener de qué comer, dormir y poder aprovechar la vida, pero siempre hacerlo con libertad. Cuando dices irte, quieres decir expatriarte, salir del país de forma geográfica, ¿verdad? Bueno, me gustaría poderlo hacer quedándome aquí en Francia, pero podría imaginarme separarme del Estado, pero en la realidad no es factible. Entonces, las alternativas serían irse a un país más libre o, tal vez, ser un nómada digital y ir de un sitio a otro para que no te puedan perseguir. Sí, un poco como Gérard Depardieu, que dejó la nacionalidad francesa para ir al extranjero. Algunos lo hacen como él. Es un expatriado que ha operado de esa forma. También me imagino que cuando dices hacer lo que queramos con lo que es nuestro, también incluye nuestro tiempo, que puede ser lo que tiene más valor. Sí, bueno, pero hoy en día prácticamente he llegado ya a ese punto, hago lo que quiero con mi tiempo. Entonces simplemente quiero seguir haciendo lo que quiero hacer y hacerlo sin restricciones sobre las que no tengo ningún control.
No es lo mismo que en Suiza, donde nos consultan regularmente. En Francia no lo hacen. Sí, en efecto, es una diferencia con estar en Suiza. Se nos consulta mucho y de hecho tengo que enviar una carta al respecto hoy mismo. Entonces, mi pregunta siguiente, ¿tu interés por los activos cripto es porque lo entiendes como una forma de lograr estos objetivos de libertad que estabas describiendo? ¿Es así? Bueno, me interesé por la cripto, los criptoactivos, por mis lecturas. Me había interesado mucho en su época en la filosofía política y los conceptos de sociedades libres y me di cuenta de que el Bitcoin era una forma de lograr esos objetivos. Algunos entraron por el dinero, pero yo entré por ese lado filosófico. Y de hecho, luego me quedé por el dinero, pero entré con la filosofía diciendo que Bitcoin es el único activo que no se puede confiscar. Si lo tengo en mi wallet y controlo la seguridad, el Estado no me lo podrá llevar, no se podrá apoderar de él. Y es así, funciona, lo puedo enviar al que quiera sin problemas. Entonces ahí es donde uno encuentra libertad total con el Bitcoin, porque uno puede hacer lo que quiera, nadie nos puede parar. Claro, hay una red que dice que cuando transfieres un Bitcoin, pues te van a tomar una pequeña comisión para que la red funcione. Pero esas son las reglas que acepto. Y luego es mi responsabilidad hacer la transacción en el buen momento. Pero de hecho yo lo puedo enviar al que quiera en el mundo, a la persona que quiera. Esto es interesante. Empezaste por el lado filosófico, pero luego te quedaste por el dinero, como dijiste tú mismo. Y esto va bien con tu introducción cuando hablaste de deshacerse de ese lastre. Entonces entiendo tu perspectiva. En este momento, a estas alturas, solo el 7% de la población mundial tiene activos cripto. En Francia ronda el 20% de los adultos. Entonces, hay una gran mayoría que todavía tiene que descubrir este tipo de activos. Voy a hablar un poco de cómo yo entré en el Bitcoin, que se asemeja de alguna forma, pero luego aún de menos que tú. Entonces, empecé con la explosión del 2020-21, donde muchos tuvieron interés, y el que me abrió los ojos es Michael Saylor. Me pareció una persona muy coherente, que tiene los pies en tierra y gracias a él pues pude entender lo que decías sobre el Bitcoin. El Bitcoin tiene tantos puntos positivos por su masa crítica, que representa más de la mitad del valor de los criptoactivos, su estabilidad en el tiempo por su antigüedad, y se sabe que cada 5 años aumenta en valor de promedio. Y cuando él explicaba que el presidente de la SEC lo consideraba como un producto básico, entonces cuando una autoridad americana de peso dice que para ellos es un producto básico, un commodity, como un barril de Brent, eso para mí transformó este activo digital, porque el término digital se quedaba un poco vago, en algo tangible. Hay 21 millones de estas unidades digitales y nadie lo puede cambiar. Entonces para mí fue un antes y un después, me abrió los ojos y con su explicación me dio un nivel de comprensión de esta base del universo cripto, pero luego todo lo demás que se construye sobre esta base permanece un poco inalcanzable. Son dos mundos. Hay el Bitcoin que entiendo bastante bien, que ya de por sí es bastante complicado, pero lo demás
es un poco... no logro entenderlo del todo. Sigo tu canal para estar un poco al tanto, pero no, no lo sigo del todo. Y creo que esto se repercute en los mercados, porque es un poco como la historia del emperador y su traje nuevo. Son temas difíciles de explicar y difíciles de dominar, y entonces hay mucho espacio para engañar a los que no saben. Entonces querría saber si más o menos compartes mi perspectiva y qué añadirías sobre esta primera base de comprensión de lo que son los criptoactivos. Sí, estoy completamente de acuerdo. Hay Bitcoin por una parte y luego todo lo demás. Y por supuesto, Michael Saylor, si recién están descubriendo este personaje, por favor estudienlo, miren lo que tiene en internet, porque es alguien que cree en lo que dice y actúa en consecuencia. Yo lo descubrí al Bitcoin con Andreas Antonopoulos, que entró más en detalle de cómo funcionaba el Bitcoin y hablaba de las preguntas de hace una década de qué pasaría si el gobierno americano bloqueara Bitcoin, qué pasaría en esta otra situación. Era uno de los primeros en hacer conferencias sobre el Bitcoin y hace 10 años solo tenía 4 gatos en la sala. Entonces era uno de los primeros en comunicar sobre la tecnología Bitcoin en aquel entonces. Y claro, hay que distinguir entre el Bitcoin, que es el oro digital, que tiene las calidades de escasez, que además de la escasez del oro, que, bueno, no se conoce todo el oro que hay en la Tierra y luego lo que puede existir en el universo. Entonces no es un recurso con un límite fijo. Mientras que el Bitcoin tiene un límite fijo matemático. Los 21 millones que mencionaste son un límite matemático que nunca se podrá rebasar. Siempre se podrá minar hasta ese punto, pero no más. Entonces aquí estamos hablando de una frontera matemática inquebrantable. Y esto crea escasez y la escasez luego crea valor en cuanto, claro, hay gente que esté interesada en obtener y tener algún Bitcoin. Y el Bitcoin podía haber sido la única blockchain. Pero los fundadores tenían una hoja de ruta para desarrollar distintas cosas, pero luego llegó Vitalik Buterin, que quería ir más rápido que los demás y quería implementar con el Bitcoin los contratos inteligentes, los smart contracts, que permitía hacer más cosas que simplemente enviarse dinero. Y esta blockchain Ethereum hacía que cosas podían ser programables. Entonces, cuando llegó Ethereum, bueno, antes de eso tal vez debería explicar otra cosa. Hubo un periodo antes de Ethereum que se llama la época de los altcoins, que eran alternativas al Bitcoin. Porque lo que hace la fuerza del Bitcoin es que es de código abierto, entonces es fácil de copiar. Y eso fue una crítica en su día. Bueno, puedo hacer una copia del Bitcoin muy fácilmente y entonces ese argumento de 21 millones no funciona porque lo he copiado todo. Pero lo que cuenta más que los 21 millones es el consenso de la comunidad para decir, esa es la entidad que vale, y cuando hablamos de temas informáticos es muy fácil saber si estamos en el buen protocolo o no. Entonces, esta multiplicación de alternativas, entre comillas, al Bitcoin, tuvimos Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision, tuvimos miles durante un ciclo, una enorme producción de copias. Y el único que sobrevivió fue el Bitcoin de este concurso, porque para vencer al Bitcoin se necesitaba una mejor propuesta de valor. Y todas las propuestas alternativas eran peores. Entonces, el hecho de que Bitcoin está
donde está representando más del 50% de la masa de la valoración de los criptoactivos, es porque mató a todos los competidores, no porque era agresivo, pero simplemente porque la gente vio que ahí es donde estaba el valor y las alternativas no tuvieron éxito. Cuando se enviaba un Bitcoin Cash, luego se transformaba, se cambiaba en un Bitcoin. Entonces, esa es la primera divisoria, que Bitcoin ha ganado a todas las demás monedas digitales que intentaban ser el oro digital, etc. Luego llegó la segunda revolución con Ethereum, que quería generar estos contratos inteligentes. Y el momento que tenemos esto, estamos hablando de un ordenador colectivo. Vamos a hacer que las máquinas ejecuten pequeños contratos que son programas informáticos. Y esto abre un gran campo para la innovación, porque con un ordenador se puede hacer mucho, pero con un lingote no se puede hacer tanto. Se puede almacenar, se puede enviar trozos. Eso es lo que se puede hacer con el oro y el oro digital, pero con un ordenador se pueden hacer cosas increíbles. Entonces, por supuesto, tuvimos el mismo fenómeno que con Bitcoin. Muchas alternativas a Ethereum se crearon y por eso tuvimos los Polkadots, Solanas, etc. Y la batalla para ver cuál es el gran ordenador que va a ganar no se ha acabado. No está seguro de que Ethereum va a ganar. Solana se está peleando mucho para ver cuál será el mejor. Y puede salir una nueva blockchain para ser el nuevo superordenador. Y es el pueblo, por así decir, que va a decidir, los usuarios. Y tal vez estemos en un mundo con 2 o 3 ordenadores, no sería un problema. Y de hecho, ahora mismo ya funciona bien y hay tecnologías que existen para pasar de un ordenador a otro, para hacer que se hablen entre sí. Estos son los bridges, los puentes entre los superordenadores. Entonces, cuando entendemos Bitcoin y este sistema de superordenadores, luego hay todo lo que se puede construir sobre esta base y estos son los tokens. Siento interrumpirte, cuando hablas de superordenador hablas de Ethereum, ¿verdad? Sí, sí, Ethereum, Solana, Polkadot, estos son los superordenadores, lo estoy simplificando, claro, sobre los que se pueden construir programas informáticos. Y es aquí donde llegan los tokens, que no tienen su propio blockchain y que se construyen sobre otro blockchain. Y ahí entramos en un esquema de empresas casi clásico. Hay una persona, un grupo de fundadores, lo que sea, que dicen que esta tecnología me va a permitir hacer algo con mayor eficacia, algo que ya se hace hoy en día, porque la blockchain hace que las cosas sean rastreables. Hay un número de bloques en la blockchain que va a permitir hacer o rendir un mejor servicio. Y voy a usar lo que se vio con Facebook, Google, etc., usar el efecto de red que va a dar un crecimiento fuerte. Entonces, en la cripto, como distribuimos estos tokens para animar a la gente a usar el servicio, este sistema significa que muy fácilmente se pueden alcanzar 50.000, 1 millón de personas de usuarios. Entonces, estos tokens que encontramos en estos blockchain dependen enormemente del fundador, de los equipos que trabajan en ello. Y aquí, claro, podemos encontrarnos con fundadores que son ladrones, con promesas que no se cumplen, con problemas técnicos deseados o no deseados. Hay muchas personas que no son honradas y en un programa informático pues pueden incorporar
un backdoor, una puerta trasera, y cuando quieren, pues simplemente sacan los fondos. Esto es algo que ha ocurrido. Y claro, aquí vemos que el universo de los tokens cripto es simplemente la transposición de un mercado de emprendedores a este paradigma, con un acceso a escala universal. Y entonces hay los mismos problemas que en el mundo clásico. Y no es porque hay 10 o 100 ladrones que hay que tirarlo todo por la borda. Hay que investigar el proyecto, esto es lo que puede tardar tiempo y conocimientos para decidir, ahí no voy a entrar porque no me fío, etcétera. ¿Y por qué le decimos a la gente que vaya sobre Bitcoin? Es porque en Bitcoin hay confianza, porque todos los que lo han estudiado y que se han hecho preguntas un poco, dicen podemos ir, estamos sobre seguro. Sobre Ethereum y Solana, más de lo mismo, no va a bajar a cero. Pero todo lo que se ha construido sobre ello es otra cosa. Es así como yo veo las cosas. Y luego hay todo un fenómeno de proyectos donde no hay ningún valor fundamental, pero funciona de todas formas. Los, los meme coins, las monedas meme. Y ahí el equipo que está detrás no hace gran cosa. Es algo que funciona porque es un gran chiste, una gran broma y es increíble, pero cuando muchos creen en una broma, en una idea, pues cobra valor. Pero puede caer a cero si la gente ya no cree en la broma. Y eso no significa que sea un Ponzi, porque está claramente descrito como un Ponzi. Es un Ponzi explícito, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Mientras la broma sea graciosa, funciona. Pero hay que salirse de ello antes de los demás y ser inteligentes. Antes hablaste de smart contracts, de contratos inteligentes. Esto es un concepto que siempre me ha costado entender. He visto muchos ejemplos como se compra un billete de avión, pero el pago solo se hace cuando uno llega a su destino. ¿Puede explicar un poco cómo podría funcionar un contrato inteligente aquí? Sí, estamos hablando de un programa informático que dice que si esto ocurre, entonces lo otro ocurrirá. Es una secuencia lógica, una condicional. Y esto es bastante fácil de ver. El contrato inteligente más sencillo también funciona en el Bitcoin. Es por eso que dije antes que todo se podía haber hecho con el Bitcoin, pero quisimos movernos más rápido y por eso creamos Ethereum y este superordenador. La cripto funciona por bloques, hay el bloque número 1, 100, 1000. Se producen bloques regularmente. Entonces un ejemplo sencillo es yo te envío un Bitcoin o un Ethereum cuando lleguemos al bloque 290.000, por ejemplo. Entonces aquí hay una condición. Cuando este bloque sale, luego sale el dinero. Se envía el Bitcoin o lo que sea. Entonces estamos hablando de que algo intrínseco a la blockchain. Siempre, si hay mineros, etcétera, saldrá ese bloque en algún momento y recibirás tu dinero. Pero claro, también se puede usar en el sistema de seguros. Muchas veces se usa el ejemplo de las aerolíneas, porque sí, hay un dato que no está en la blockchain, que está afuera y que hay que hacer que entre, y entonces no será pura blockchain. Hay gente en la que confiamos que va a confirmar la llegada del avión, pero si el avión no llega, entonces tendremos la información del aeropuerto, de los pasajeros que dicen que no hemos llegado. Habrá varios flujos de información que se van a recaudar para decir a la aseguradora que el avión no ha llegado. Y entonces, si has tomado este seguro y ha llegado con 30 minutos de retraso, por ejemplo, pues hay que pagar al pasajero. Y esto resuelve el problema que tenemos hoy en día en el mundo clásico.
El mundo clásico se describe como el mundo 2.0 y la cripto es el 3.0. Entonces, en el mundo clásico 2.0 y hay un problema con un viaje, pues hay que ir rápidamente al aeropuerto, pedir un documento que demuestre que el avión no llegó a tiempo, enviar otro documento con elementos justificantes y hacerlo antes del plazo y luego habrá alguien enfrente que dirá, sí, 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 bueno, lo hemos recibido y va a tomar su tiempo para confirmar que todos los papeles están en orden y luego va a ver si la persona pagó su cuota de seguro. Tal vez hay un resquicio que le permita no pagar porque también es el trabajo de los aseguradores. Y entonces, después de un mes o lo que sea, recibirás tu dinero. Mientras que en el modelo 3.0 todo se comprobó de antemano y en cuanto se activa, pues se recibe el pago. Es un ejemplo que entiendo muy bien y que tiene poder porque en ese ejemplo se nos libera de estos enormes problemas como usuarios. Por otra parte, se suprime un empleo en la aseguradora porque no será necesario. Pero es un ejemplo muy relevante. ¿Te he interrumpido? No, no, yo creo que es un ejemplo muy impactante y podemos dar muchísimos ejemplos. Hay que tener claro que un contrato inteligente es si algo ocurre, otra cosa va a ocurrir y todo se puede programar de esta forma. Y cuando se despliega este contrato, está en la nube, en la blockchain. Está disponible y puede estar ahí desde hace muchos bloques. Y nadie, o mejor dicho cualquiera, puede acceder. Es algo que se puede visibilizar mediante una página web, te conectas y dices, yo quiero usar esta póliza con tus criterios y se va a crear. Y está a la mano de todos. No hay reglas en el sentido de que estás en un país donde no funciona. No, no, la nube es universal. Entonces esto es algo bastante fuerte, porque cualquiera entonces puede suscribirse a este seguro. Sí, pero luego para la, la aplicación en el mundo 2.0, el contrato se tendrá que aceptar en las jurisdicciones pertinentes, ¿verdad? Bueno, ahí es donde se ve la magia. Un smart contract, si está bien redactado, bien programado, una vez que la regla existe, normalmente no se puede vulnerar. Es una promesa y si quieres adherirte o aprovecharte de esta oportunidad, te conectas y envías tu dinero, tu prima de seguro. Y el contrato entonces existe y ninguna jurisdicción, ningún juez puede suprimir un contrato que exista de esa forma. Es el creador del contrato que lo puede anular. Es por eso que hemos tenido personas que destruyen las llaves. Lo tuvimos con Tornado Cash, que era una forma de dar más anonimato a las transacciones Bitcoin. Cuando yo enviaba dinero era una forma de no decir quién lo enviaba y esta gente lo publicó y lo suprimieron y se persiguieron a los individuos, pero el programa sigue vigente. Los autores del programa, europeos, americanos, pueden ir a por las personas, pero no por los programas. Se va a atacar a las personas, no a los programas. Sí, al hacerte la pregunta me di cuenta de que estaba pensando todavía en un formato 2.0. Existe un contrato y luego habrá que pasar por un juez, etcétera. Pero no, precisamente, porque es un contrato inteligente, es algo que se ejecuta de forma automática y no se necesita un juez exterior. Exacto, es algo que está programado de antemano. Se ha programado lo que iba a activar el servicio, el reembolso, lo que fuera. Siguen habiendo puntos de fricción sobre cómo se
pone este dato en la blockchain sobre si este avión ha aterrizado. Y ahora todavía tenemos empresas o grupos de personas en las que confiamos y esto es un elemento técnico y complejo, claro, pero estamos trabajando con varias fuentes de información para confirmar la llegada del avión, para que no sea simplemente la aseguradora que dice que ha llegado bien, porque siempre podría decir que siempre ha llegado ahora. Bueno, luego cada contexto es distinto. En Europa tenemos más protecciones con respecto a retrasos y se nos pueden compensar por estos retrasos. Entonces, estos serían contratos inteligentes que serían válidos en el espacio europeo donde tenemos estos derechos y protecciones. Alguien en África los podría activar, pero como está en un marco jurídico distinto, no funcionaría para él, ¿verdad? Bueno, todo es posible. Una vez que se lanza este contrato inteligente, normalmente uno quiere un seguro para un servicio que va a usar. No te vas a comprar un seguro en un vuelo que no vas a usar. Entonces, si alguien en África quiere este seguro, pues tendría que usar un vuelo en Europa. Y entonces me parece mucho más justo de cualquier forma que el servicio esté vinculado con el usuario y la persona, no con su nacionalidad. Pero todo esto va a repartir las cartas nuevamente del sistema que conocemos y nos debería llevar a seguros más baratos y debería ser mucho más eficaz. Y creo que la gente tomaría más contratos de seguro. Quería hablar contigo también del tema de la riqueza enorme de la noche a la mañana, que la ilusión con lo que nos entusiasmamos algunas veces. Los jóvenes escuchan el término cripto y creen que los criptoactivos, las criptomonedas distintas, serán una forma de llegar a la libertad económica, lo que mencionamos al principio. Entonces creo que es importante poner todo esto un poco en contexto. A mí me gustó mucho lo que dijo Warren Buffett, que se dirigía más bien a alguien joven, diciendo que lo más importante es tener algo de valor que se puede vender en el mercado del trabajo, en el mercado laboral, y luego con eso uno va a tener un margen para ahorrar, para invertir. No hay que pensar como adolescente, yo voy a ser más inteligente que los mercados, voy a saber cuándo invertir, cuándo salir del mercado, y eso será mi plan de salida. ¿Estás de acuerdo con este planteamiento? Bueno, estoy de acuerdo que para ganar dinero, para ganar mucho dinero, se necesita ya tener dinero. Es la base. Es decir, el dinero no sale de la nada, ni tampoco el Bitcoin. Entonces hay que empezar con algo de dinero. Y la forma más obvia para ahorrar dinero es teniendo un trabajo. Y luego no gastarlo todo. Y eso no es siempre fácil, porque algunas veces vivimos al día. Pero es un cambio de mentalidad difícil. Yo sé que cuando descubrí el Bitcoin estaba tan entusiasmado por el concepto que me dije, voy a vivir un poco como un pobre durante un tiempo, y comí muchas patatas y me hice mucho puré de patatas. Y era porque mi perspectiva había evolucionado tanto que cada euro gastado tenía que ser una elección consciente, porque quería ahorrar lo máximo. También tenía esa opción, empecé ahorrando, puse fin a algunas suscripciones para acumular un máximo de ahorros y invertirlo. Entonces ese es el primer punto. Sí, yo no tenía ningún sueldo, pues ¿qué podía haber ahorrado? Nada, eso es lo primero.
Luego hay que apuntar la constancia en el esfuerzo. No es en cuanto haya puesto 500 euros en la cuenta que lo voy a dejar de hacer. Es algo que hay que hacer de forma constante, porque es muy difícil entrar en un mercado en el punto más bajo. Todos soñamos con ello, como dijiste tú, y si lo hacen será pura suerte, pura coincidencia. Durante 15 años yo fui asesor financiero. Trabajé para una banca grande, un banco grande, y trabajaba con gente que tenía mucho dinero. Yo les decía cómo iban a diversificar, les hacía una explicación de lo que es la economía, porque muchas veces, aunque uno tenga 40 años y visita a su banquero, pues es el banquero el que le dice qué hay que comprar o se topa con alguien que le explica cómo funciona. Yo era más bien el que explicaba, era mi estilo. Y la primera regla, además del hecho de que no hay dinero gratis, a no ser que sean subvenciones, es la siguiente. El dinero que se gana con dinero depende del riesgo que se corra. Cualquier cosa que genere mucho dinero es porque hay un enorme riesgo. Es la regla. Porque si pagase mucho sin riesgo, todos lo harían. Y los rendimientos caerían a medida que aumenta el número de gente inscrita. Y es por eso que tenemos mucha suerte con la cripto, porque una gran cuantía de gente no tiene la cripto y los que la tienen, pues muchas veces son cantidades pequeñas, a no ser que estemos hablando de Elon Musk o Michael Saylor, que ya hicieron grandes apuestas hace tiempo, pero son unos pocos. Si la apuesta que hacemos sale adelante, podemos ganar mucho dinero, pero es una especulación que esta cripto, y hay que elegir la buena, se va a adoptar por más gente. Es el efecto de red que mencioné antes. Entonces, si tenemos razón, pues entonces sí que podemos generar mucho dinero que estará a la altura del entusiasmo del proyecto. Los que dicen que el Bitcoin puede valer $1 millón es porque puede abarcar tanto territorio como reemplazar el dólar, el euro, el franco suizo, etc. Hasta el oro mismo. Pero es precisamente porque ese camino no es nada seguro hoy en día que existe este potencial. Pero tal vez no vayamos por ese camino. Y entonces el riesgo que asumimos hoy en día está ahí. Y lo más probable es que se quede en el euro, el franco suizo y el dólar. Bueno, tal vez debíamos haber dicho al principio que tenías 15 años de experiencia en gestión de activos, pero lo abordaremos al final del programa también. Simplemente quería alertar a los que nos escuchan porque todos conocemos a gente que en un momento de euforia pusieron mucho dinero en el mercado y no tenían una visión a largo plazo. Y hay que tener un flujo de remuneración predecible, estable, de alguna forma. Sí, hay que entender si el proyecto en el que entramos nos va a enriquecer, es porque no está reconocido universalmente y por lo tanto hay un muy alto riesgo. Y aquí estamos dejando de lado un riesgo técnico que teníamos nosotros cuando entramos al principio, porque podía haber un problema técnico. Esto es algo que prácticamente se ha descartado hoy en día. Pero en el 2017-18 se nos hacía la pregunta si iba a existir el Bitcoin en 2 años. Ahora se ha descartado, ahora se entiende que el Bitcoin estará ahí en 5 o 10 años. Entonces sí, hay el Bitcoin y luego lo demás. Y la mayoría ya conocen el valor del Bitcoin.
y yo lo veo como al mismo nivel que el oro, y el oro también fluctúa bastante. Pero una vez que uno ha pasado esa comprensión y uno busca un mayor rendimiento que el Bitcoin, pues uno se va a los tokens más pequeños, y ahí hay que ver quién está detrás de cada uno de estos proyectos cripto, cómo es su comunidad, cómo se relacionan con ella, están ofreciendo un servicio que es útil, y cambiamos de perspectiva y se analiza la empresa. Es una empresa válida, se describen como el nuevo Booking.com, es así, podrán hacerlo y esto se va a traducir a un mayor valor para mi token o no. Y hay que ver si, bueno, esto va a tener éxito, porque puede ser que ya exista 3 o 4 competidores. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que esta pequeña empresa se lleve el gato al agua? Entonces, todos los sectores que la cripto quiere cambiar ya existen. Entonces, hay que traer mucho valor añadido y luego convencer a los antiguos clientes de la web 2 a pasar a la web 3. Pero si se apuesta sobre el buen caballo, luego hay que también ser inteligente y salir en buen momento. Porque, nuevamente, hay momentos de euforia en el mercado, como en la burbuja.com. Los medios hablan del tema, todos quieren comprar el activo y no hay que entrar en ese momento, hay que salir en ese momento. Entonces, para salir cuando todos quieren entrar, hay que haber estado ahí antes, entonces hay que estar ahí ahora. Sí, cualquier gestor de fortuna diría que hay que hacer una salida por fases, no de golpe. Lo mismo para la entrada. Entonces, con tu explicación de lo que es el mundo cripto, Bitcoin, luego Ethereum, Solana, y luego en el nivel superior, es como cualquier escenario de empresa que quiere levantar fondos. Entonces, mi pregunta siguiente es precisamente, si alguien tiene la suerte de poder ahorrar e invertir fondos, pues ¿por qué estas alternativas a cripto puedan ser más interesantes que la comprarse un piso, una casa, un departamento, o acciones de Apple, o el oro? Bueno, yo diversifico de muchas formas. Yo no tengo oro porque ya he pasado directamente al oro digital. En la aplicación que utilizo tienen una temática que incluye el oro y el Bitcoin en el mismo producto y se equilibran según el mercado. Y lo que explica que tenga más potencial es porque no es maduro, no es un mercado maduro. Apple también es un sistema de crecimiento. Has elegido una empresa de la tecnología, entonces crean nuevos productos, y entonces intentan expandir su base de usuarios, pero es complicado porque ya es tan grande. Pero cuando se empieza desde una pequeña empresa, una pequeña compañía que ha generado 20 millones, 15 millones, hay mucho potencial de crecimiento. Entonces el potencial está ahí, pero sigue siendo un potencial, hay que realizarlo, claro. Y comprarse un departamento es más de lo mismo. El crecimiento en el mercado de la vivienda depende del nivel de vida de la gente. Y esto se ve claramente. Si en Londres un piso es más caro que en París, es porque son más ricos, pagan menos impuestos. En Suiza es muy caro porque la gente tiene dinero. Si se va a un país pobre, un edificio cuesta menos. Entonces, apostar sobre la vivienda, lo inmobiliario, es una apuesta que cree que el nivel de vida de la gente va a aumentar. Y estamos hablando de un producto que se puede crear más muy fácilmente también. No estamos en un entorno de escasez. Se puede construir una torre en cualquier sitio rápidamente.
Para mí, el sector inmobiliario es la guerra de una generación anterior. Es interesante para nosotros tener nuestra casa en propiedad donde vivamos, pero es una pelea del pasado. Y con todos los jubilados, espero, claro, les deseo una vida larga, pero cada vez más tendremos un cambio poblacional, no hay una renovación. Entonces tal vez en 20 años habrán muchos bienes inmobiliarios y pocos compradores. Y el precio va a bajar. Entonces a largo plazo el sector inmobiliario yo no creo en esa apuesta. En cuanto a las acciones, para mí es lo mismo que el mundo cripto, solo que está más establecido. Si se compra una acción de Total, es lo mismo. Pero nuevamente el potencial de crecimiento es menor que en una startup, una nueva empresa. Y siempre es lo mismo. Si es una pequeña empresa que funciona, puede explotar para bien. Sí, te hago estas preguntas de forma muy directa porque tú eres muy transparente con tus activos en tu canal YouTube. Haces actualizaciones cada trimestre y ahí se ve que tienes mucho en tu residencia principal y luego lo demás está invertido en los activos cripto. Yo pensaba que ibas a decir que con el sector inmobiliario uno tendría acceso a, a una palanca y efectos de palanca, con préstamos bancarios, etcétera, etcétera. Pero si estamos de acuerdo que los activos criptos son como nuevas empresas, tal vez es la respuesta que me acabas de dar. ¿Crees que la cripto tiene más margen de crecimiento, básicamente? Sí, para mí la cosa es un poco distinta porque me paso el día estudiando el mundo cripto. Es como el jefe de empresa que pone todo su dinero en su empresa porque sabe de lo que va. Y cuando se habla con un jefe de empresa, él no tiene la impresión de correr mucho riesgo, aunque esté con todo su dinero ahí, porque está ahí al pie del cañón, ve exactamente el sector, lo conoce al dedillo. Y lo mismo pasa con, para mí, el mundo de los criptoactivos. Reinvertimos en proyectos en los que creemos y dedicamos tiempo a dedicar lo que está pasando. Y entonces se reduce el riesgo gracias a nuestro conocimiento del mercado. Pero, por ejemplo, en mis activos que comparto, yo no tengo ningún tipo de seguro de vida al estilo francés en base a una deuda de Estado que genera un 2% al año, cuando tenemos un tipo, una tasa de inflación del 3 o 4% y donde hay una parte del contrato que dice que si hay problemas de liquidez no podrás sacar tu dinero. No hay nada más fácil para un gobierno que decir, bueno, vamos a anular una deuda porque estos productos se basan en la deuda de los estados y si se suprimen las deudas, pues eso significa que ya no tendré ese dinero. Entonces, hay cosas así que creo que es mejor no ir a por el 2% de rendimiento y tenerlo más bien en una cuenta corriente, dentro del límite de lo que puede llevarse el Estado. Más allá de 100.000 euros nos lo pueden quitar. Entonces, en mi distribución de activos hay algunas cosas que considero de alto riesgo, porque aquí hay elementos improbables que podrían ocurrir, que en mi caso sería la bancarrota de los estados, que solo viven gracias a sus deudas, y el peso que algunos y tal vez muchos sentirán en algún momento. Yo lo siento porque soy muy sensible de la espalda. Cuando verá la gente que el 60% de lo que ganan van
a las arcas del Estado, en algún momento habrá una reacción. Y así como yo veo las cosas. En Francia teníamos un déficit que tenía que ser del 3 o 4%, ya estamos rondando el 5 o 6. Entonces, esto no es sostenible. Hay mecanismos que va a hacer que el sistema dure, pero para mí es una apuesta de mucho riesgo. Así que yo prefiero invertir en otras cosas en vez de esperar a que lo gestionen bien, porque no veo cómo lo van a poder hacer. Sí, en Suiza tenemos un sistema de jubilación un poco distinto y yo no puedo salir de algunas posiciones obligatorias, pero donde puedo intento hacer las cosas que me parece que tienen mayor promesa. Bueno, tenéis la suerte de trabajar o estar en un sistema que está financiado y no un sistema de capitalización y no de reparto como en Francia. Yo estoy pagando para los que están jubilados ahora, pero nadie va a pagar por mí más adelante. Hay miles de proyectos cripto y quiero hablar de dos que sé que te interesan. El primero es el proyecto Galáctica. Para los que no lo conozcan, puedes hablar un poco de lo que va. Sí, bueno, Galáctica crea una nueva blockchain. Es una blockchain interoperable, es decir, que podrá hablar con Ethereum, con Solana. No tiene como objetivo ser un superordenador que copie lo que hace Ethereum o Solana. Tiene como objetivo reunir los datos de la gente. La gente podrá compartir sus datos en un IVM, una máquina de identidad virtual, Identity Virtual Machine. Es una forma de proteger nuestra identidad. Esta identidad se va a crear con un montón de datos que vamos a poner. Vamos a poder poner datos económicos, datos de haber accedido a X páginas web. Los que juegan a videojuegos van a poder poner esos datos también, que se postea en las redes, el hecho de que pago mis seguros, muchos datos diversos. Por supuesto, cuando se escucha esto, dicen, la gente está poniendo todos sus datos en una blockchain visible por todo el mundo y todos van a ver lo que hago. Claro, eso sería el caso en Ethereum o en Solana, que son así. Pero en Galáctica queremos usar una nueva tecnología que se llama el cifrado homomórfico completo y otra tecnología que se llama la prueba de conocimiento cero. Estas dos tecnologías hacen que se pueda encriptar todos los datos que pongamos en la blockchain, todo estará cifrado y podremos usar estos datos para justificar un estatus particular. A mí me gusta hablar del ejemplo de la piscina municipal. Imagínese que se va a una piscina y tiene derechos a un precio reducido, una tarifa reducida. Hay muchas razones. Entonces uno va a la entrada y dicen, tengo este derecho y se nos dice, bueno, demuéstrelo. Entonces hay que demostrar que uno está discapacitado, siempre es un poco incómodo hacerlo, o tal vez soy de familia numerosa, o tal vez no gano mucho dinero. Entonces es bastante inquietante tener que mostrar a un funcionario la razón por la cual tenemos derecho a una tarifa reducida. Bueno, luego hay gente que dice que puedes acceder a una carta, pero en algún momento habrás tenido que demostrar tu discapacidad. Con el modelo Galáctica, la información la vas a enseñar a la persona, pero no vas a informar con el detalle. Vas a transmitir la data cifrada. La persona va a poder dar el visto bueno a la tarifa reducida y van a decir, sí,
es así sin saber el detalle del por qué. Puede ser familia numerosa, discapacidad, lo que sea. Porque no tiene que saber el detalle. Simplemente va a poder confirmar de que tienes ese derecho. Y es una cosa que es o blanco o negro, o accedes o no, porque ya están los datos ahí. Entonces, cuando hemos sentido que podemos usar esta tecnología reciente para comunicar datos de esta forma, es algo muy reciente, con una empresa que se llama Zama, que ha hecho su serie a principios de año. Con estos datos vas a poder, de una parte, tener la prueba de identidad en línea. Es uno de los problemas ahora que tenemos en la cripto, porque una persona puede tener 1 millón de carteras, de wallets, con la misma persona detrás, con una persona detrás. Con esta nueva tecnología vamos a poder detectar si una misma persona se crea 2 carteras, 2 wallets. Y entonces va a volver a abrir las posibilidades de democracia en línea, donde sabemos que las personas no podrán votar 2 veces. Y esto es algo que pasa muchas veces en las democracias. Tienen un sistema de un hombre, una voz, pero es complicado hacerlo en el mundo de la cripto de la misma forma. Entonces esto es un modelo que en las empresas pues hay un voto por cada token. Esto también puede tener sentido porque una persona que ha invertido más en una empresa tal vez debería tener más peso, pero si estamos hablando de la sociedad, donde estamos hablando de temas societales, es más interesante tener una persona, un voto. Entonces, esto es lo que permite Galáctica de forma intrínseca. Y esto siempre se hace en base a nuestra voluntad. Yo pongo mis datos sobre la blockchain, yo creo este perfil y lo puedo usar a diestro y siniestro. Y lo que es aún más fuerte es que se nos podrá dar el visto bueno con este perfil. Y va a haber una empresa que querrá saber, por ejemplo, si este hombre paga su alquiler. Y como siempre ha pagado su alquiler y tiene una buena puntuación, voy a alquilarle este Airbnb, este piso para sus vacaciones o otro servicio. Entonces va a dar mucha más visibilidad sobre la persona, pero esta otra persona no va a tener el detalle de mis cuentas. En la fórmula de cálculo será simplemente, bueno, tiene una buena puntuación, excelente puntuación, notable o lo que sea, tal vez no ha pagado en 2 o 3 ocasiones. Entonces, cuando entendemos todo lo que esto puede incluir, esto abre la posibilidad a nuevas formas de Estado. Y aquí invito a los que estén interesados en las nuevas oportunidades de vida y de sociedad que puedan emerger, en leer lo que ha escrito Balaji, que era el jefe técnico, antiguo jefe técnico de Coinbase. Ha escrito un tocho que se llama El Estado Red, The Network State. Y dice que no hace falta tener un territorio para crear una nueva nación. No hace falta que nos reunamos todos inmediatamente en no sé qué cantón, región, lo que sea. Hay que simplemente decir, tú, yo, un hermano mío, otra persona del otro lado del mundo, tiene la misma visión del mundo, de la sociedad, y vamos a aunar nuestros recursos para que salga adelante. Nos vamos a organizar on-chain y vamos a encontrar un lugar o muchos lugares que están descentralizados, donde funcionará con las reglas que hemos decidido nosotros. Tal vez yo podría ser el propietario del terreno, pero otros lo podrán usar del modo que hemos acordado, etc. Entonces, permite la posibilidad de crear micronaciones con territorios discontinuos. Entonces, Galáctica, por su infraestructura, va a permitir a cualquier grupo de personas que quieren empezar esta aventura de crear
su mundo, tener estas herramientas para tener sistemas para votaciones, para aunar recursos, etc. Esta es la gran visión de Galáctica, de usar esta capa de código abierto de identidad con cumplimiento y privado, donde la información está escondida gracias al cifrado. Sí, te seguía y estaba de acuerdo hasta el momento en el que hablaste de crear estos nuevos estados. Tal vez tendríamos que encontrar otra palabra, porque después al final volviste a usar la palabra compliant, de cumplimiento. Entonces tal vez tengo que abrir mi mente. Pero la única forma que tengo yo de entender que pueda tener éxito este modelo es si no hablamos de un Estado soberano, micro o de otro tipo. No puede ser un Estado soberano. Siempre estará bajo la tutela de un sistema de estados estándar, como los conocemos, donde hay reglas de ley que tendremos que cumplir. Bueno, cuando yo hablaba de compliant, lo decía en el sentido de que, bueno, crear naciones descentralizadas, etcétera, en todo el mundo, esa es la visión ideal de un servicio que es imposible ahora, que se podría construir con Galáctica. Pero el lado de cumplimiento no surge en ese momento. Tiene que ver con el uso de nuestros datos. Un poco lo mismo que cuando uno accede a la piscina sin revelar todos nuestros datos. Es decir, voy a usar unos servicios de banca de finanzas con una cartera cripto, con un wallet, sin tener que revelar toda mi identidad, pero no obstante, la empresa con la que trabajo puede saber que soy una persona que no es un terrorista porque puede controlar los datos cifrados. Entonces, este respeto de las normas de ley que ya existen es algo que está completamente cifrado para la empresa con la que interactúa. Pero si el Estado me dice, has hecho algo aquí y yo tengo una deuda y quiero tener tus datos de forma transparente, yo que tengo la cartera, el wallet, yo en un par de clics puedo decir, bien, voy a compartir con usted solamente el Estado los datos de forma transparente y ustedes podrán confirmar entonces que todo va bien, que respeto las reglas. Entonces podré usar el banco no sé cuántos y ese banco, si tiene alguna duda, puede verificar con el hecho de que el Estado me ha dado el visto bueno, no, pero no, ellos, el banco no tendrá acceso a estos datos, el Estado sí tendrá acceso. Y si soy un ladrón y no quiero compartir mis datos con la información, porque no me he portado bien, no he respetado las reglas, pues entonces ya no tendré la autorización estatal, tendré un marco, un sello diciendo que no he compartido los datos y entonces el banco tal y cual simplemente no trabajará conmigo, punto. Ese es el esquema. El cumplimiento no tiene que ver con los estados descentralizados, tiene más que ver con el caso de uso compatible con un modelo Web 2 cripto. Sí, entiendo mejor ahora. El siguiente proyecto que quería mencionar es el que da el nombre a tu canal, Swissborg Mania. Este es un proyecto con sede en Lausana, en el cantón de Suiza, de Vaud, en Suiza. Yo también soy un aficionado, me gusta su sencillez, su seguridad, pero hay mucha competencia. Hemos hablado de ello, estamos al principio de la cripto. ¿Puedes explicar un poco de lo que va este proyecto y por qué eres un forofo del proyecto? Bueno, esto es mi interpretación.
Hay que entender que el mundo de la inversión en los criptoactivos empezó con plataformas que permitían traer euros, francos suizos y comprar criptoactivos. Entonces funciona mucho como un sistema de bursátil. Cuando se va sobre Binance, uno tiene la impresión de ser un trader. Y hay mucha oferta de ese tipo. Lo que cambia Swissborg aquí es que intentamos reproducir la experiencia bancaria, pero con los valores de los criptoactivos. Es decir, que uno sigue siendo propietario de sus activos. Y el Bitcoin que tengo con Swissborg es mi Bitcoin. Mientras que en el sistema bancario actual, si se deposita 100 euros, ya no son sus 100 euros. El banco le debe esos 100 euros. Hay un reconocimiento de deuda de parte de la banca conmigo, pero en Swissborg siguen siendo mis activos. Entonces, esto es lo primero. Estamos hablando de una experiencia distinta al mundo bancario y es una experiencia distinta a otras plataformas cripto porque estamos constituyendo un patrimonio. Podemos directamente depositar las monedas tradicionales, cambiarlas fácilmente y podemos conservar nuestros criptoactivos y también sacarlas de la aplicación de forma directa. No todas las aplicaciones lo permiten. Muchas veces hay que volver a pasar por una moneda fiat y esto implica gastos para la entrada y la salida y una experiencia que no es la misma. Cuando se puede sacar nuestro Bitcoin es otro sentimiento. Se pueden comprar, vender, pero también se pueden generar réditos dentro de la aplicación. Hay distintos servicios que se brindan, servicios de inversión. Yo deposito un Ethereum y al final del año puedo tener 1,4. Y esto se hace con la auténtica tecnología blockchain, con auténticos productos financieros creados sobre la blockchain. No es un sistema de créditos. Y luego también hay servicios que permiten ahorrar regularmente, de forma constante, para así todos los días, cada semana, cada mes, según lo que quieras, invertir en tal o cual proyecto. Esto también no solo para la entrada, sino también para la salida. Entonces, es una plataforma para constituirse para un patrimonio de criptoactivos y los valores de la casa es que somos una comunidad. En el sentido en el que los que tienen token Swissborg y los que tienen acciones son miembros de la comunidad. Digo porque yo he estado desde el principio de la aventura, no soy un fundador, pero he estado básicamente desde el principio, he sido uno de los primeros en poner dinero en el proyecto. Y para mí es prácticamente una cooperativa. Yo veo Swissborg como una banca cooperativa de criptoactivos. Es tan cooperativo que el objetivo de Swissborg, es decir, cuando se generan beneficios, se reinvierten en la aplicación para que sea la mejor posible. No es tema distribuir dividendos, se hacen otras distribuciones a los propietarios de token. Entonces ponen el usuario antes de todo y muchas veces se celebran votaciones para ver qué token se va a listar para una redistribución. Sí, estoy de acuerdo. A mí me gusta la seguridad de la aplicación. Los fondos son segregados, no usan nuestros tokens para cualquier cosa y están siempre asignados al propietario. A mí también me gusta la parte comunitaria. Pero si soy completamente sincero, creo que está bien, tal vez es un principio,
Pero algunas veces tengo la impresión de que cuando hacen una, una votación sobre qué hacer con los tokens excedentes o participar dibujando un meme, para mí algunas veces me parecen esfuerzos para que los miembros de la comunidad se sientan partícipes, pero no son decisiones de tantísimo peso. Sí, bueno, eso es normal porque es una startup en el sector de la tecnología. Desde hace poco tiempo estoy en el consejo de administración de Swissborg, hay que decirlo. Enhorabuena, por cierto, tuviste mi voto. Voy a explicar un poco la situación. Swissborg abrió el consejo de administración a miembros de la comunidad, entonces se podía votar por un candidato siguiendo distintos criterios, haber invertido en la casa desde el principio, ser usuario, etc. Y entonces es la comunidad la que votó y yo me presenté candidato y gracias a ti y muchos otros se me eligió. Así que estoy en el consejo de administración y soy el representante de la comunidad. Lo que no se ve como usuario de a pie es que las elecciones que se hacen sobre la tecnología, el desarrollo del proyecto, etcétera, son elecciones muy complejas, muy complejos. Estamos hablando de un sector que está intentando transformar el mundo bancario que todos conocemos con una tecnología cambiante. Hace 10 años Solana no existía, por ejemplo. Es algo que está constantemente cambiando. Y entonces dar este tipo de elección que son tan técnicas a un usuario de a pie no es como una votación suiza sobre cuestiones sociales. Si se va a autorizar la marihuana, por ejemplo, cosas así, donde es bastante fácil educar a la gente. Cuando estamos hablando de una empresa que tiene dos alternativas y los dos caminos son interesantes, pero hay que priorizar uno en vez del otro, con respecto a una hoja de ruta que tiene que permanecer un poco secreta, también porque los competidores pueden copiar, etcétera, es muy complicado. Entonces, yo creo que es la naturaleza misma del sector en el que estamos y el hecho de que son temas muy técnicos y que si se empiezan a divulgar los detalles, siempre estaríamos dando más información y al final probablemente estaríamos dando más información a la competencia que otra cosa. Entonces ahora estamos en una tecnocracia con gente que conoce del tema, que toma decisiones y luego nosotros a nuestro nivel, y esto es algo que hacemos mucho, podemos decir lo que queremos y luego ellos priorizan con respecto a la hoja de ruta y lo que es factible y lo que tiene sentido. Pero la comunidad participa muy mucho. Sí, con esa explicación lo entiendo mucho mejor y cobra sentido. Pero creo que era muy importante que alguien como tú lo dijera. Porque yo soy aficionado de la aplicación. Antes de Swissborg había estado en otras. No voy a entrar en los gastos de salida, etcétera. Era una pesadilla. Cuando llegué a Swissborg parecía la tierra prometida. Sí, ahí es donde se opera el cambio. Porque ahí es donde se entienden los valores de los que están detrás de la empresa. Su objetivo es que seamos 1 millón de usuarios que sean financieramente, económicamente libres. Tendremos más de 1 millón de usuarios, pero tal vez 1 millón de los usuarios tendrán esta libertad financiera, ya no tienen el peso sobre sus hombros, tal vez no el mismo peso que yo mencioné, que mencioné antes, pero esa es su ética. Y entonces intentan hacer gastos, cobrar sus gastos de forma justa. No es una cuestión de un año haber generado 3.000 millones y no
reinvertirlo en el proyecto. Y esto es algo que ocurre con otras plataformas que intentan maximizar la ganancia de dinero, mejorar el producto lo justo para mantener al cliente más o menos contento, pero nada más. Y es el usuario que no se beneficia y solo se da cuenta de los gastos cuando sale. Y muchas otras plataformas esconden sus gastos. Y esto es difícil luego para nosotros porque somos transparentes y decimos estos son nuestros gastos y otros no son transparentes y eso hace que sea complicado para nosotros. Sí, sí, algunas veces cuando entro en modo crítico es con respecto a un ideal perfecto, pero tengo que tener en mente las experiencias antes de Swissborg, que eran terribles. Imagino que para los que nos siguen, entienden que somos aficionados de la aplicación. Los dos también tenemos acciones Swissborg. Dicho lo cual, todo lo que estamos diciendo no es un consejo en inversión. Y voy a poner un enlace de patrocinio donde podrán encontrar la aplicación y descargarla y podrán ganar hasta 100 euros si depositan 50 euros o más en la aplicación. Ahora llegamos a una de las últimas preguntas técnicas que tiene que ver con los impuestos. Sé que no eres un experto en imposición. En Francia, hoy por hoy, cuando se cambia un criptoactivo como un Bitcoin a un criptoactivo que sigue una moneda como un dólar o un euro, un stablecoin, no se considera como una acción que genere imposición. ¿Puedes explicar un poco la lógica del que creó esta norma? Bueno, creo que las cosas van a cambiar. Cuando crearon esta regla, creo que los hombres de Estado no se dieron cuenta de la complejidad de la cosa. Querían crear una categoría, la cripto como categoría. En Francia tenemos un sistema de plan de ahorro en activos y sigue esta lógica, que voy a explicar un poco lo que es este tipo de plan. Es una categoría, un sobre, si se quiere, en el que se pone dinero. Y mientras el dinero se queda en el sobre, en esa categoría, no hay imposición. Pero en cuanto sales, se mira sobre lo que has sacado, cuál es la parte del capital depositado y cuáles han sido las ganancias. Y se van a imponer las ganancias. Con el plan en Francia, después de muchos años, no se paga nada. Solo será los impuestos base. En los criptoactivos es lo mismo. Estamos hablando de situaciones donde pueden haber decenas de plataformas y muchas carteras. Así que puede ser muy complicado. El sistema está bien hecho desde el punto de vista del Estado, que tiene por objetivo llevarse un máximo de dinero. Entonces es la responsabilidad del ciudadano decir cómo ha ganado ese dinero. Tiene que rellenar su formulario de declaración de la renta y si se han olvidado de algo, va a ser nuestra culpa, se nos va a acusar de ser ladrones, de tener malas intenciones y habrán entendido que no me gusta esa gente. Entonces el sistema está hecho para que sea muy complicado para nosotros. Entonces si nos quedamos en el mundo de la cripto y no salimos a una moneda euro o un dólar, no hay imposición, pero en algún momento se nos va a imponer y en mi caso sería un 30% en Francia sobre las ganancias. Pero para calcular eso hay que establecer la cuantía de ganancia y eso puede ser muy complicado por la diversidad de la cripto. Entonces mucha gente simplemente pagará el 30% sin entrar en los detalles de lo que se ha ganado porque es muy complejo. Y entonces tuvieron esta lógica, que las stablecoins serían la cripto y entonces uno puede salir a un valor que es bastante estable sin ninguna imposición. Pero en Europa se está debatiendo la regulación para los mercados de activos criptos y algunos stablecoin, estas
estos activos cripto que siguen el dólar, se considerarán como una moneda como el dólar. Entonces saldrían de la categoría cripto y entonces será un hecho que va a generar una imposición. Y una persona muy rigorista podría hasta decir que como el Bitcoin se considera como moneda en algunos estados, pues en términos absolutos, tener ganancias sobre el Bitcoin también se debería tratar como ganancias sobre un dólar americano. Y si lo mismo que hay que imponer este tipo de ganancias, pues más de lo mismo para el Bitcoin potencialmente. Entonces, si esta normativa está mal redactada, como suelen hacer, tal vez el Bitcoin será algo aparte y si se vende un criptoactivo para entrar en el Bitcoin, será tal vez algo imponible. Entonces, básicamente pueden haber muchos cambios y todo no está del todo claro. Bueno, habrá que fijarse en las noticias entonces. Sí, sí, exacto. Probablemente tendremos soluciones para proteger nuestros activos. Pueden ser tal vez cestas de divisas. Si se invierte en un proyecto mezclado, tal vez no se entre en esa categoría. Entonces es un tema a seguir. Bueno, gracias. Vamos a pasar a la parte un poco más personal. Ya hemos abordado algunos de estos temas. ¿Puedes hablar un poco de tu trayectoria profesional? ¿Cómo empezaste en el mundo de los criptoactivos? Hablaste de tus 15 años de banca. Sí, bueno, yo hice estudios de gestión de activos. Hice un máster de 2 años en la Universidad de Auvernia, el máster de Clermont-Ferrand, que es una referencia y saludo a los antiguos alumnos. Al principio estuve en Société Générale, me ocupaba de 5 o 6 agencias en París y luego empecé en el oeste de París con 2 agencias. El oeste de París, estamos hablando de barrios bastante ricos. Y luego empecé con la banca privada y ahí me quedé 3 o 4 años también. Y hacía lo mismo en el mismo territorio, pero obviamente con gente que tenía más capitales. Entonces aquí estamos hablando de gente que tiene como un mínimo de $500,000 en sus cuentas bancarias. Luego pueden tener varias cuentas en distintos bancos, activos inmobiliarios, etc. Estamos hablando de patrimonios que rondan los 2 millones de euros en total. Entonces yo proponía estrategias de inversión para la diversificación, de estructuración para anticipar la transmisión de bienes, lo típico que hace un asesor. Y luego empecé a trabajar en la sede y ahí me centraba en la parte de animación sobre el patrimonio y ahí acompañaba a la gente, los asesores como yo era antes, sobre todas las preguntas que tenían que ver con los productos del banco. Yo era el experto de los productos financieros del banco. Y es cuando yo estaba todavía en la banca privada que ya había empezado un poco con la cripto. Bueno, y lo comentaba alrededor de mí e intenté convencer a la gente porque en cuanto me gusta algo intento convencer a todo el mundo. Y una amiga me comentó que hay un proyecto cripto que se está lanzando en torno a la gestión de activos y lo estudié y era Swissborg y así es como empecé con Swissborg. Pero yo había entrado ya en la cripto antes y tuve una mala experiencia porque entré en un Ponzi, gente que no era nada seria. Y desde entonces me interesa la cripto y tengo este canal de YouTube
Porque antes tenía un grupo WhatsApp donde comentaba a todos los amigos, estas son las noticias, y a algunos no les gustaba leer, entonces decían, ¿por qué no haces audios? Y pensé, bueno, si voy a hacer audios, ¿por qué no hacer vídeos? Sí, vamos a tener que terminar en breve. Sí, sí, vamos a terminar en breve. Sí, entonces pensé, ¿por qué no hacerlo en formato vídeo? Y además era el lanzamiento de la Organización Digital Autónoma de Swissborg, así que empecé con este rol de el que divulgaba la noticia. Así informaba a los amigos y también tenía este rol de divulgador para la comunidad. Así mataba dos pájaros de un tiro. Sí, muchas gracias por todo lo que haces. Tu programa semanal es extraordinario. Como dije antes, no entiendo todo lo que dices siempre, pero siempre es un gusto ver lo que estás haciendo. Última pregunta. Entonces, ¿tu apellido Galta es el nombre de un personaje de Ayn Rand? ¿Es tu nombre de guerra? ¿Por qué elegiste ese nombre? Bueno, cuando empecé el canal YouTube, seguía en la banca, así que tampoco quería alertar a los clientes. Podía haber tenido comentarios del banco. Así que quería ser o proteger mi identidad. Y así cambié también Julian a Julianasa por la gracia. Y Galt, bueno, me viene porque las ideas que tengo hoy en día es porque un amigo me habló de Ayn Rand en su día. Empecé con el libro El manantial, una novela extraordinaria sobre arquitectura donde se sigue a un personaje que tiene un enorme talento, pero que sufre la presión del Estado, la violencia de los competidores, pero deshonrados, que usan el Estado, el sistema en su contra. Y eso me impactó. Y luego publicó otra novela que se publica bajo el nombre de La Rebelión de Atlas, Atlas Shrugged. Y ahí ella describe su mundo. La historia de la autora es que huyó de la Rusia comunista, se fue a Estados Unidos y vio cómo poco a poco estaba llegando una dictadura, con los gula, con las personas expropiadas, personas que se ven condenadas a vivir hacinadas en un departamento simplemente porque lo ha decidido el Estado. Entonces ella llegó a Estados Unidos y dijo que era el país de la libertad, pero luego poco a poco vio que llegaban leyes, cambios que le hacían pensar en la Unión Soviética. Y había gente en aquel entonces que decían que tenemos que tomar ejemplo de la Unión Soviética porque funcionaba, no era antes de la Guerra Fría. Y entonces ella dijo que era un error moral hacer eso porque es lo mismo que robar al vecino. Y es una pelea en contra de los que quieren mejorarse, quieren sacar lo mejor de sí. Es la papisa del capitalismo, ha desarrollado la teoría del egoísmo racional. Y este es un egoísmo no que lo quiere acaparar todo cada vez más. Su versión de este egoísmo es que hay que empezar queriéndose a sí mismo. Un poco la idea de antes de ayudar al prójimo, quererse a uno mismo. Y si uno cuida lo que es importante para uno mismo, pues esto puede ser sus hijos, su familia, sus vecinos. Si se hacen las cosas con equidad, honradez y por su bien personal, esto se traducirá en un bien para la sociedad. Y que todas estas medidas bien intencionadas, está bien ayudar a este tipo de personas, a esta categoría de individuo, a la viuda,
hay que ayudar. Pero la cuestión es, ¿tiene que ser algo a cargo del individuo? Que el individuo lo decida y que genere este sentimiento de dar y recibir. No sé si conoces esta noción. ¿Estás hablando de un quid pro quo? No, no, voy a dar un ejemplo muy claro. Estamos en un grupo de amigos en el bar y hay uno que dice, es mi ronda. Entonces va, recoge las cervezas, viene, se agota la cerveza, no vamos a pedir al mismo amigo que vaya a la barra a pedir una segunda ronda. Hay otro amigo que dice, no, me toca a mí, es mi turno. Entonces aquí, gracias a la donación inicial, se ha generado el sentimiento de que no es justo devolverle lo mismo. Y cada vez que se hace una donación, se genera esta emoción. La próxima vez seré yo el que pague las cervezas, porque uno se siente, tiene este sentimiento de gratitud. Pero al tener un sistema que hace que la donación sea algo sistemático generado por el Estado, no hay este sentimiento de generosidad y la persona que recibe no tampoco siente ningún tipo de gratitud. Todo lo contrario, siente que es un derecho. Entonces hemos destruido este sentimiento de dar y tomar, así que las personas pierden el control de sus activos y luego los que reciben beneficios no se sienten responsables, lo toman como un derecho adquirido. Y entonces Ayn Rand describe este fenómeno de personas que usan el Estado para motivos a priori nobles, pero en general genera una gran gama de reacciones negativas y algunas personas que dicen que ya basta, esto no lo aguanto más, tiro la toalla, me voy y ya no sacarán nada de mí. Y es así pues que hay un personaje, John Galt, que empieza a abordar los escritores, autores, pintores, emprendedores, gente con dones, diciéndoles, ¿por qué no te sumas a mí y nos vamos? Y vemos luego cuál es el impacto cuando los cerebros del mundo se van. También la gente manual, claro, cualquier persona con destreza, cuando esta gente se va y cómo el Estado se vuelve a tener que imponer a todo el mundo cada vez más para mantenerse. A ser aún más agresivo en ese sentido. Es lo que pasó en la antigua Unión Soviética y es lo que pasa en su libro. Entonces a mí me impactó y por eso me llamo Galt. Sí, para los que no lo han leído, tal vez crean que es un libro difícil de leer, cansino, pero no, no, son historias muy coloridas, muy fáciles de leer y los recomiendo mucho. Julianas, muchas gracias por tu tiempo, gracias por esta clausura, porque empezamos con calidad de vida, preguntas filosóficas y terminamos con la filosofía. Nuevamente, gracias por tu tiempo. Te deseo todo lo mejor y también deseo lo mejor a nuestras inversiones. Si en algún momento estás en Ginebra, por favor, no dudes en escribirme un correo y a ver si nos vemos en persona. Sí, por supuesto, con mucho gusto. Yo también te deseo todo lo mejor en todo lo que haces y fue un placer participar y saludo a los de tu comunidad. Sí, que sea así. Un abrazo. Chao, chao, chao.